Buenas, soy Rafa Buscao, del Centro de Formación Profesional del Chabé. Estudio primero de frío y calor y la práctica que he realizado consiste en un arranque estrella triángulo temporizado, ¿vale? ¿Dónde está el temporizador? Aquí podemos ver el temporizador. Vale, entonces tenemos los bornes de conexión que nos van a dar corriente a todo el cuadro, el magneto tetrapolar que nos va a proteger la instalación. Entonces tenemos 4 contactores. Este va a ser el contactor general, que me va a dar corriente al contactor de estrella y al contactor de triángulo. Entonces tenemos aquí el fusible y el contactor de emergencia, que me van a simular me van a hacer una simulación de relé térmico. Entonces bueno, aquí tenemos que los bornes de conexión de salida al motor. Vale, entonces los botones que me van a encender el motor, y me va a tener que encender primero en estrella y después a triángulo. Paro, me va a indicar la luz, me va a indicar que todo el cuadro está encendido y que está parado. Este es el botón del fallo, que me va a dar señal si hay algún fallo. Va a saltar este botón y pues me va a indicar que hay un fallo. Entonces vamos a conectar, ¿no? Sí. Adelante. Conectamos a la luz, encendemos el magneto térmico tetrapolar, luego magneto térmico monopolar nos va a servir de maniobra. Vale, haz una cosa, Rafa. Baja el magneto térmico, ¿vale? El otro también. Y cierra los fusibles, ¿vale? Cerramos los fusibles sin tensión, ¿vale? Y ahora adelante, ya puedes seguir. Encendemos el magneto térmico tetrapolar, el monopolar que nos va a hacer la maniobra. Vale, vamos a enchufar. Podéis observar que se encendió primero la luz, me indica que estaba en estrella y ha cambiado a triángulo. Veis que gira el motor bien, funciona. Vale. Tenemos el contactor general que me está indicando que está enchufado y que está funcionando el triángulo. Entonces paramos. ¿Vale? Se para. Muy bien. El motor ha parado. Todo bien. Empezamos. Luz amarilla nos indica estrella. Lo tenemos ahí bien. Ha cambiado a triángulo. Vale, vuelvo a parar otra vez. ¿Vale? Dale y explícame el temporizador. Vemos el temporizador, me está indicando el tiempo. Veis que ha cambiado la luz, se ha apagado y lo ha cambiado a triángulo. Vale, paras y simula un paro de emergencia. ¿Vale? Veis que no funciona ningún botón de seguridad. Vamos con el motor en marcha. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Rearmar desde Y tenemos que rearmar desde el magneto térmico. Volvemos a reiniciar la instalación. ¿Vale? Y funciona. Muy bien. Paro de emergencia y el motor se para. Muy bien, Rafa, pues muchísimas gracias. Nada, un placer.